Deberíamos englobar, es una cuestión legal, hablar con la reforma. que cada partido del interior Tiene que ver obtuvo sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Esta noche están conmigo Martín Espinosa. Martín. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, buenas noches. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? La corrupción y las propuestas para luchar en contra de este mal se están convirtiendo rápidamente en el tema principal de discusión pública en momentos en que está a punto de arrancar campaña electoral en varios estados, en todo el país, pero en varios estados que tendrán elecciones concurrentes. En este marco, el presidente de la República hizo una serie de propuestas para combatir la corrupción, designó a un funcionario responsable, a un secretario de la Función Pública, una secretaría que se encontraba acéfala, y en el Congreso pues han estado avanzando lentamente algunas propuestas para luchar en contra de la corrupción. También algunos legisladores la semana pasada dieron a conocer su declaración patrimonial, el monto que han pagado de impuestos y también posibles conflictos de interés. Sin embargo, otros legisladores han dicho que no lo harán porque eso los pone o los hace vulnerables ante la delincuencia organizada. Vamos a hablar de todos estos temas el día de hoy. Comienzo contigo, Pepe, buen día. Pues arranquemos, digamos, por el lado positivo, para no empezar, digamos, negativos. Si uno recordara, hace unos meses apenas que hubo una entrevista con el presidente Peña de algunos periodistas, entre los que estabas tú, uno de los puntos... Finales de agosto. Uno de los puntos destacados de esa entrevista fue justamente el reclamo por el olvido o haber dejado en segundo término las promesas de presentar iniciativas en relación con la corrupción. ¿Te acordarás? Fue uno de los puntos más destacados, cómo había quedado subsumido el tema de la corrupción en el proceso de aprobación de las reformas estructurales. Pero a partir de agosto, creo que si alguna noticia buena podemos tener en relación con la corrupción es que se ha convertido, sin duda, lo decías también en la introducción, en uno de los temas, digamos, centrales de la agenda pública nacional, en una de las principales preocupaciones, y ha movilizado esfuerzos que van desde los que mencionabas, algunos legisladores que están sumándose a una campaña que puso en marcha la sociedad civil, organizaciones como Transparencia o el IMCO, para voluntariamente dar a conocer su declaración patrimonial, si tienen conflictos de intereses, etcétera, hasta los empresarios que una semana antes presentaron también de motus propio un código de ética, yo creo que con el propósito de un poco forzar al gobierno a que reaccionara, porque hasta ese momento todavía no había habido absolutamente ninguna reacción de parte del Ejecutivo, casi 3 meses después de haber estallado los escándalos sobre las casas o los escándalos inmobiliarios que afectan la Casa Blanca y la de Ixtapan de la Sala al presidente Peña, y a Videgaray, la de el terreno y las casas estas de Malinalco. Yo creo que eso es positivo, que se sitúe este tema en el centro de la agenda de preocupaciones. Me parece también positivo ver el movimiento tanto de empresarios como de la sociedad civil. E incluso un primer rasgo que creo que habría que destacar del anuncio que acaba de hacer el presidente sobre sus medidas anticorrupción es que creo que por primera vez hay un reconocimiento de que el conflicto de interés es un problema que está en el corazón de digamos, el mal extendido de la corrupción por el uso indebido del servicio público, de los cargos públicos en beneficio de intereses particulares. Y, por supuesto, creo que eso es algo positivo. Ahora, dicho esto, el siguiente punto es, digamos, la parte más cuestionable, y es si ese reconocimiento por sí mismo es suficiente, junto con las otras medidas que propuso, para atacar un problema tan grave y que se ve desbordado como el tema de la corrupción, y sobre todo, si es suficiente lo que anunció para atacar
digamos, quizá el mayor problema por el que está atravesando esta administración desde hace varios meses, que es el de la credibilidad. Con lo que Peña anunció, con lo que ofreció, ¿recupera la credibilidad? Está bastante claro que no. Que no, porque uno de los puntos centrales de su ofrecimiento, que es ser investigado, lo cual habla bien o hablaría bien de cualquier mandatario que acepta que está siendo cuestionado por un escándalo como este, pone a una persona que él mismo designa para ser investigado. Pero ahí la pregunta es si hay otro camino. Estoy hablando del terreno administrativo. No hay otra manera de hacerlo. Bueno, que yo sepa. No, sí, sí. En el terreno administrativo. Pero eso es lo que se estaba discutiendo, crear un organismo que sí pudiera investigar estos casos. Que no existe todavía. Que no existe. Sí, bueno, el camino administrativo es muy torcido, porque, a ver, de entrada, le da la facultad o lo pone a hacerlo a una Secretaría de la Función Pública que estaba prácticamente hibernando desde 2013, desde los albores del sexenio, porque había sido prácticamente desactivada en espera de que se formara la Comisión Anticorrupción, que nunca llegó o no ha llegado todavía a formarse y está todavía durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. ¿Quién o cómo podría haberse traducido si tampoco tienes un marco legal suficientemente sólido donde recoja y tipifique correctamente? José Luis seguramente se va a meter más a fondo en esto, tipifique el delito de conflicto de intereses. Hay algunas menciones en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, pero ahí en todo caso, hasta donde tú me corregirás, José Luis, pero el efecto o la sanción es o sería sobre todo administrativa. Entonces, sí hay otro camino, y el otro camino es político. El presidente, si está presentando digamos, velo desde otro lado. Si el presidente ofrece que me investiguen sobre un asunto que reconoce que está siendo cuestionado a una autoridad que no tiene facultades para lograr sancionarlo, entonces está haciendo un mensaje político. Y si nos movemos en el terreno de la política, entonces podemos haber creado una comisión, en todo caso independiente, que investigara y diera un diagnóstico sobre las prácticas que ahí se vieron y en todo caso las ausencias que debían de corregirse para poder entrar a hacer una sanción más clara. Ahora, ¿una comisión con qué base legal? Se lo pregunto a José Luis Vargas. Es una comisión como la que está planteando Pepe Buendía. Por principio no creo en las comisiones. Ya lo ha dicho Ángel muchas veces, solo sirven para patear el balón para adelante, para el mejor de los casos, pues generar ese fervor que la gente quiere escuchar y para matar el tema y obviamente que no haya consecuencias legales. Es decir, las únicas consecuencias que pueden haber aquí no son políticas, son legales. Y desafortunadamente lo ¿Pero que pueden haberlas? Legales sí, pero ahí voy para allá. Desafortunadamente lo que hemos estado viendo esta semana pues es una mala obra de teatro en todos los sentidos. ¿Cuál es el fondo de esto? Esto, digamos, ya, insisto, es un teatro mal hecho. ¿Cuál es el fondo de esto? El fondo de esto es que con el anuncio que hace el presidente esta semana, pues prácticamente lo que está haciendo está echando marcha atrás en todo lo que tiene que ver con la iniciativa que se planteó al inicio de la administración, que tenía que ver con generar un órgano autónomo en materia anticorrupción administrativa. Y obviamente, pues en la medida... Que por lo que estás diciendo tampoco podría hacer nada en estos casos. Sí, ¿no? Evidentemente, pero incluso... Tendría que ser el Sistema Nacional Anticorrupción. Incluso se hablaba de un sistema, después hubo una propuesta de un Sistema Nacional Anticorrupción, Sí. o sea, ahí ya cambia. ¿No? Sí. Evidentemente, desde mi punto de vista, esa tiene que ser la clave. En la medida que no generemos un sistema nacional, pues estamos dejando los resquicios en cada entidad, pues para que ahí se esconda pues la falta y generemos ese espacio de impunidad. A ver, perdón por las preguntas, pero creo que es necesario clarificar. Suponiendo que pudiera gestarse en el Congreso un sistema nacional anticorrupción, ¿podría de manera retroactiva abordar estos casos? Pues, a ver, en estricto sentido te diría que no, pero pues conociendo cómo los legisladores siempre a través de los transitorios pueden generar pues un efecto, a través del transitorio. Y si es una reforma constitucional más, es decir, una reforma constitucional con un transitorio, pues la Suprema Corte no la puede declarar inconstitucional. O sea, si hubiera voluntad política partiendo del presidente de la República para decir, investíguese hasta las últimas consecuencias, genérese un sistema nacional y aplíquese pues por un periodo de tiempo determinado aquellos delitos que fueron pues
obviamente del pasado y que todavía puedan y que tengan vigencia, pues yo diría, habría ahí una posibilidad. El otro aspecto que yo lo que alcanzo a observar es que en la medida que esto no vaya acompañado de otra pinza que se llama Procuración de Justicia imparcial e independiente para efectos anticorrupción, y me refiero a la Fiscalía Anticorrupción, que sigue durmiendo ahí el sueño de los justos, que nombramos, que no nombramos, pero... Que se la quieren llevar a una subprocuraduría. Sí, pero finalmente ahí sigue, y finalmente no han decidido pues porque no hay un gallo adecuado, y no Ya lo hay. dijeron en el Senado que ahora sí, Pero en la medida que... 30 ahí. En la medida que el señor procurador siga siendo el procurador de la República o el fiscal general de la República, pues seguimos en el mismo teatro, porque si él va a quedar, según mis cálculos, creo que hasta el 2021, como esta extensión que se le da porque es un cambio de órgano y entonces se le da pues 8 años más, pues lo que estamos presenciando es que hasta el 2021 habrá una impunidad de todo lo que tiene que ver con este sistema político. Ángel Verdugo. Primeramente, yo soy un tanto cínico en torno a este tema de la corrupción. Entre otros temas, soy cínico en otros temas, pero en particular de este tema porque es una discusión que a nada conduce, tomando en cuenta las características de nuestra justicia o del sistema penal que tenemos. Como bien sabemos, corrupción no es un delito. Conflicto de interés tampoco es un delito. Es decir, hay una serie... No están previstos. Por eso, al decir no es delito, quiere decir que no está incluida como figura delictiva en el Código Penal correspondiente. Entonces... Bueno, perdón, la corrupción sería el delito del cohecho. No, a ver. Pero bueno... No. Es que no confundamos el amor con las ganas de ir al baño. Corrupción es que tiene que ver... cae en varias cosas. Por eso, Sí. y cae más con los valores morales de la persona. Y cohecho es una figura perfectamente definida en el Código Penal. Sí, Punto. claro. Ahí sí no hay que... Pero también, por otro lado, tenemos peculado, que también caería en el ámbito de la corrupción. El peculado Y tráfico de es el influencias. equivalente del abuso de confianza en las personas civiles, vamos a decir. Sí. El equivalente en los funcionarios públicos es el peculado. Es decir, que te dan un recurso y lo utilizas para un fin diferente al que fue destinado. Punto. Pero esta discusión a nada conduce. ¿Por qué? Porque le hemos hecho creer a la gente, y la gente te puede defender en la calle, es que el delito de la corrupción y es que los corruptos son delincuentes. No es cierto eso. Pero hemos alimentado esa leyenda urbana de tal manera que cuando llegamos, como bien dejó entrever José Luis en su intervención ahorita, son las dificultades jurídicas de arquitectura legal para traducir esa leyenda urbana que la gente tiene muy arraigada. Yo recuerdo, hay una anécdota del diputado Luis Cabrera, cuando está increpando y señalando a los carrancistas en la Cámara de Diputados en en el segundo decenio del siglo pasado, y los acusaba de rateros. Incluso creo que ahí se gestó el verbo carrancear. O sea, que llegaron y carrancearon, o sea, sinónimo de rapiña, el verbo carrancear. Entonces los puso pintos, barridos y regados. Entonces sube un diputado que se sintió aludido por eso y lo increpa al diputado, le dice, compruébeme lo que está usted diciendo. Entonces en réplica sube otra vez don Luis Cabrera y les dice, los acusé de rateros, no de pendejos. Es lo mismo aquí. Es decir, estamos ante individuos que están maquinando fraudes, que están maquinando cómo beneficiarse del puesto o del poder que ese puesto les otorga. No estamos aquí ante retrasados mentales con un IQ ínfimo. Hay detalles evidentemente que se les pasan o que jamás pensaron que podían ser descubiertos. Por ejemplo, cuando se señala en la casa esta del secretario de Hacienda, pues tiene que decir que es el 5.31% la tasa de interés. Y dice uno, a ver, es evidente que ahí hay un beneficio cuantificable,
si la tasa de mercado de créditos hipotecarios 12. es el 12 o 13 o X% y te dan el 5.31, pero luego agrega, pero enseguida hay un terreno, pues que es jardín, es puro pastito y se lo tengo rentado. Ahí cabría una pregunta. ¿Ustedes creen que esa empresa, en tanto sea el doctor Videgaray, secretario de Hacienda, va a vender ese terreno? ¿Lo va a vender? ¿Va a construirle ahí una casa y van a llegar albañiles a levantar y un tierrero? ¿Ustedes creen? No, ¿verdad? Bueno, pues eso configuraría en algún país medianamente civilizado y que realmente castigue el uso del poder a sus funcionarios para beneficiarse. Pero en México no es así. Ángel, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. Regresamos a Círculo de Ideas. En el bloque anterior, Ángel Verdugo estaba diciendo que esta discusión pública sobre la corrupción no conduce a ningún lado. Y además diría algo más antes de dar otros dos ejemplos. No es una discusión, es una expresión así medio anárquica de sentimientos. La gente siente que la corrupción es esto, siente que esto es como la canción aquella de Feelings, ¿cuál era? De Roberto Carlos, quién sabe quién era. Pero, porque en primer lugar emiten opiniones sin ningún conocimiento jurídico. Entonces, no es una discusión. Una discusión sería entre personas que tienen un cierto basamento. A ver, yo creo que se sintetiza en esto, que la gente siente que los políticos le cuesta muy caro al contribuyente y no tienen un beneficio. ¿no? Pero creo que lo curioso también aquí es que aquellos que con índice flamígero señalan a los políticos de corruptos, también ellos son corruptos. Es decir, la corrupción, creo que fue una expresión de Humberto Atinada cuando dijo, es el aceite que mueve, ¿no? Como la el lubricante del sistema, lo dicen, Así lo dicen los beneficiarios de eso, ¿no? Es decir, es que para que esto se entonces llega un momento en que orillas, bueno, recordemos el caso de la empresa Walmart, que para obtener los permisos de construcción en un plazo razonable tenía que dar, es decir, a 3 gobiernos distintos de 3 partidos distintos. Digo, porque la cosa era democrática, ¿no? Entonces, si a Walmart, esa corporación mundial, le hacen eso, pues ahora imaginemos a los pobres mortales. Pero recuerdo otra cosa. En los tiempos de las carpas de palillo, había uno de los sketches que hacía, había un verso que decía, bienaventurado el seguro social que cura el cáncer con un mejoral. Esa era la expresión, simbólica, por supuesto, ¿no? Bueno, pues hoy, bienaventurado este sistema que quiere curar el cáncer de la corrupción, digo, no con un mejoral, pues ya se acabó, pero no sé, con un Advil o algún desenfriol o no sé qué cosa. Y el otro elemento que quiero yo agregar es esta ingenuidad que nos arropa cuando dicen es que 4 ya presentaron su declaración patrimonial con números, pelos y señales. Lo que pasa es que cuando ya nos metemos a esa cuestión de la corrupción en ese sentido amplio, ¿qué haría yo de tener el poder para hacerlo? Yo agarraría la declaración de estas personas que dijeron todo, cuánto tienen, cómo, qué esta propiedad, qué acciones en tal empresa. Y yo le diría, a ver, mijito, ¿de dónde conseguiste esto? No, bueno, es que la heredé de mi papá. Ah, muy bien. ¿Y quién era tu papá? No, pues que fulano. ¿Y qué hizo tu papá? No, pues que trabajó 20 años en el sector público. Vamos a ver, si trabajó como estos otros, nomás que estos bienes que te heredó tu papá no corresponden con estos ingresos. Es decir, estamos aquí ante una generación de noveles políticos que producto de las riquezas que sus abuelos o sus padres robaron y acumularon, que se cansaron, pueden dar todos los lujos, incluso el lujo de ser honrados. Entonces, entramos a una situación... Pues ojalá se lo den. De acuerdo, por eso aclaré. Hay una frase, creo que, ya murió, voy a citar a un difunto, pero perdóneme si no la dijo él, pero tengo entendido que sí la dijo. Y si no, que te reclame. No me acuerdo si fue o Manuel Marcué Pardiñas o don Carlos Saverdrop, que decía que en este país los ricos, las grandes fortunas, podían darse todos los lujos
incluido el lujo de comportarse de manera honrada. Martín Espinosa, justamente cuando salió el tema que mencionaba, en la entrevista que mencionaba Pepe Buendía, me puse a hurgar en la historia nacional en busca de antecedentes y encontré antecedentes muy remotos, tiempos del virreinato, como alguna vez un rey de España mandó un auditor a la Nueva España y encontró en el puerto de Sisal, en Yucatán, una venta de importaciones que no quedaba registrado en los libros y de las que se beneficiaban los soldados. La corrupción creo que es tan añeja como eso. Es de tiempos inmemoriales. Yo me quiero referir a un momento no muy lejano, menos lejano del que tú mencionas en Sisal, que es 1982. Yo recuerdo que empezaba el gobierno de Miguel de la Madrid y ante los escándalos de enriquecimiento de funcionarios del sexenio anterior, de su predecesor, lanzó una campaña política al iniciar su gobierno que se llamó la renovación moral. Un término que, como dice Ángel, pues no tiene implicaciones legales, no está legislado, no está tipificado en ningún código penal. Y parte de que la gente se porte bien, ¿no? Y parte de una cuestión ética, de una cuestión moral, de un comportamiento de bonomía de un servidor público. Y yo recuerdo que en el colegio electoral que calificó las elecciones que llevaron a Miguel de la Madrid al poder, un panista se levantó y subió a la tribuna y dijo: esto no es ninguna renovación moral, sino más bien es la renovación del morral. Y así se convirtió. Hay que recordar lo que pasó en los 80s, las crisis económicas que derivaron del mal manejo petrolero, del manejo de los recursos, de las fortunas que siguieron construyéndose en aquella década. Y llegamos hasta nuestros días y se repite el fenómeno. El problema no es un problema de leyes, no es un problema de que esté tipificado o no esté tipificado, es un asunto cultural que nos llega de muchos siglos atrás, en donde el que no tranza no avanza. Hay un dicho acuñado por un representante de la vieja clase política que así se expresaba y que denota esa cultura del ser abusado, del ver cómo, si a mí me das una piedra, cómo de esa piedra yo puedo sacar más piedritas y las vendo y las revendo y se las ofrezco a alguien que tiene una necesidad y se la vendo como oro, y es ver a ver quién saca más ventaja de una necesidad. Quiero detenerte ahí porque acabas de decir casi lo mismo que dijo el presidente de la República en aquella entrevista, y que fue muy criticado por eso. Bueno, ¿no? Pues lo estamos viendo, pues. Es que Martín se mueve a niveles muy altos. No, lo que pasa es que cuando uno ve el debate que se genera alrededor de que si tiene sustento legal la medida anunciada por el presidente para que un secretario de la Función Pública de una dependencia que fue desmantelada hace casi 3 años y que incluso en la Ley General del Servicio Público ya no aparece, no tiene funciones, ¿cómo va a cobrar? Yo me pregunto hoy, ¿cómo va a cobrar el nuevo secretario de la Función Pública si en la ley no está a su cargo? O sea, no debería cobrar, puesto que no aparece en el organigrama del gobierno federal. Eso lo tienen que resolver, no sé cómo lo van a resolver, pero me voy más atrás. ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde están los legisladores que debieron haber actuado desde el principio de esta administración, que comenzó a hablarse de todo este tipo de cuestiones de las casas y de las propiedades y de los beneficios que obtuvieron los funcionarios? ¿Dónde estuvieron los legisladores para hacer énfasis en esto que estaba ocurriendo? Un silencio total. ¿Por qué? Porque los mismos partidos no tienen peso moral para hablar siquiera del desvío de recursos, porque ellos enfrentan el mismo o peores problemas en los estados que han gobernado y en los municipios que han gobernado. Humberto Busaquio. Yo recuerdo a 2 presidentes que ofendieron a la sociedad mexicana
considerándola tan corrupta como ellos mismos, como los políticos. Recuerdo a Pero dos que fueron por sus lemas de campaña. trae memoria La corrupción próxima. somos todos, dijo López Portillo durante su campaña. De la Madrid, como acaba de citar Martín. Oye, moral. pero a Habló ver, de ahí la voy a de la provocar un necesidad poco. de renovar socialmente a la sociedad, que se renueven esos miserables ladrones. ¿Por qué la sociedad? Yo Voy a pago provocar un poco impuestos, ahí, trabajo. Humberto, porque creo que sí se pueden establecer niveles de corrupción de acuerdo con el presidente. Pero también recuerdo que López Portillo, a pesar de que es el paradigma de la corrupción, pues no terminó precisamente en una vida de rico, Murió pobre, te lo puedo decir literalmente. con la ayuda de amigos incluso. ¿Sí? Sí, es absolutamente cierto. Pero el enunciado de la corrupción somos todos es ofensivo para los mexicanos. Y eso de la renovación moral de la sociedad supone que esta era una sociedad corrupta, podrida, y que había que renovarla. ¿Por qué? Bueno, el hecho es que estos políticos siempre nos quieren echar la bolita a todos los O mexicanos. sea, ¿no coincides con Martín? en Pues este yo en ese punto no sé si coincidamos, respeto, dicen. pero con todo respeto. Con todo respeto. Pero el asunto es ese. Pero voy a otra cosa que me parece peor. Si el policía de la esquina me saca una mordida, lo meten a la cárcel si yo lo denuncio y si tengo la capacidad y el poder para influir en el Ministerio Público. Y ese policía se va a la cárcel. Y es un jefe de familia que mantiene niños y mujeres, etcétera. Pero el alto político que se hace de una casa de millones de dólares, ese no va a ser investigado. Lo dijo Virgilio Andrade, el nuevo secretario de la reforma, La función. el nuevo secretario de la Secretaría que no existe. Correcto. Lo dijo, que él no va a investigar el asunto de las casas. Está en un diario capitalino Que no en tiene una entrevista facultades, ¿no? aparecida ayer. Que no tiene facultades. Bueno, y no tiene, Lo cual es cierto, por además. eso, y las leyes no tienen, todo el marco legal no tiene la posibilidad de enjuiciar a un funcionario que se hace de casas o con un bajo interés o gratis. Bueno, sí, porque pero porque están sería pagándole otro el favores. camino, sería otro el camino. Claro. Sería otro el camino y no al presidente de la República, porque se establece constitucionalmente que solamente podrá ser enjuiciado Por traición a la patria. Totalmente, es O que es un delitos, engaño esto. etcétera. Pero ni siquiera sanciones Investigado. administrativas. Lo que pasa es que estamos, otra vez, entra el investigado, arreglo por supuesto. jurídico, es decir, no es nomás el deseo de decir, ese robó, hizo una casota, No, a ver. sino la ley tiene, en un Estado de Derecho, tiene la obligación de demostrar sus dichos. A ver, yo quisiera que me permitiera A terminar. ver, termina, Humberto. Yo creo que los mexicanos, el grueso de los mexicanos, no estamos obligados a ser juristas. Claro, sí, de acuerdo. Quiero partir de eso. Pero todos sospechamos, y además con buenas bases, que tenemos una clase política mayoritariamente integrada por ladrones. Yo no quiero decir que todos lo sean, conozco funcionarios muy honrados, pero sí he visto también cómo hay funcionarios políticos que han ocupado puestos legislativos que se han enriquecido escandalosamente en unos cuantos años. Los conozco de todos los partidos, también quiero decir eso. Y no hay una ley, no hay manera de reclamar todo lo que se roban. No hay un camino jurídico. Yo creo que el camino no es jurídico, yo creo que es político. Eso. Cuando llegue un gobernante a este país que tenga voluntad política y apoyo popular, Así es, que lo tendría si tiene si esa lo tendría si tuviera sus pantalones. Pero a ver, los delitos o presuntos delitos se juzgan por tribunal popular, Claro. por mayoría. No, a ver, es que... Ese es un tecnicismo. A ver, lo pidió Ese es un tecnicismo. A mí me la gusta- palabra Pepe. A mí me gustaría hacer dos precisiones rápidas. Una cosa es decir que no está tipificado y no hay una sanción adecuada para prevenir, investigar y sancionar el conflicto de interés. Y otra decir que en el país no tenemos leyes para sancionar la corrupción. Son dos cosas distintas. Por supuesto que hay delitos que están perfectamente tipificados, como el cohecho, como el tráfico de influencias e incluso el enriquecimiento ilícito o Pero pruébalo. el enriquecimiento inexplicable. Por eso los funcionarios tienen que presentar Es declaraciones. muy explicable. Tienen que presentar declaraciones y si no corresponde con lo que tienen, pues entonces ahí se puede Bueno, configurar ¿qué un pasó caso con Raúl de- Salinas, Sí, Pepe? pero Hay una ley, el al problema- señor le devolvieron
con todo. ¿Qué pasó? Perdón, pero el problema en muchos de esos casos tiene mucho más que ver con la voluntad política de investigar y de sancionar que de la falta de instrumentos legales. Aquí abundan leyes para todo. Esa es la primera presión que quería hacer. La segunda es que, desde luego, me parece que en este tipo de cosas, por supuesto estoy de acuerdo con Musacchio, que no es un asunto de leyendas, no es un asunto simplemente de cuentos públicos, y creo que el cinismo no ayuda, no abona, porque es muy difícil construir un Estado de Derecho en este país, ni reclamar la necesidad de que se construya si dejas que quepa la corrupción o la violación de los derechos de las personas. ¿Cómo vas a construir ese Estado de Derecho? Oye, ¿qué no lo tenemos? En medio de ese nivel de corrupción? A ver, pero no tenemos un Estado de ¿Cómo vas a tener Derecho? una democracia que sea viable si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas? Pero si no hay vas a construirlo, ya existe. Sí, y el tercer punto es que, evidentemente, independientemente de que aquí no se esté juzgando, porque hay más bien complicidades dentro de los propios partidos para taparse unos a otros, a pesar de que exista la posibilidad de investigar y configurar un cuerpo de un delito en muchos de los casos, hay hoy otro elemento que está jugando, y es el campo internacional. Internacionalmente, México difícilmente va a poder sostener, tenga o no tenga leyes suficientes, la percepción de ser uno de los estados más corruptos, porque eso empieza a afectar no solo la imagen del país, sino la afluencia de inversiones a sectores estratégicos como los que se trata de impulsar en las reformas estratégicas. Entonces, ahí hay tres elementos que creo que obligan a lo que creo que debe de venir ahora, y es aprovechar esto para legislar y para hacer un sistema que entre donde están los huecos que estamos detectando gracias a los escándalos. A ver, una interpelación. Bueno, digo, una cosa cuando dice él, no puede permitir que entre la corrupción. El problema es que vuelvo a lo mismo. Ya está ahí. La corrupción, ¿dónde está definido? Ya está dentro. Esa no es la idea. Pero, en fin, es que esa no es la idea. Pero vamos a ver. Que no cabe construir un Estado de Derecho aceptando la corrupción. El problema es que el cinismo nadie puede o estimularlo o permitirlo. Eso cae en la esfera de la persona. O sea, es decir, no se puede permitir el cinismo. Yo no dije permitir, dije que no ayuda. Él usó ese verbo. Que no ayuda. Correcto, él usó ese verbo. El cinismo no ayuda. No estoy diciendo que tú lo hayas dicho. No, perfecto. Tú dijiste que el cinismo no ayudaba. Sí, nada más. No que se puede o no se puede permitir. Yo no dije que eso es una obviedad. Pero evidentemente. Pero vayamos. Obvio. Miren, quien esté, que conozca cuál es el estado hoy del proceso de presupuestación, asignación y utilización de los recursos, se va a encontrar con una sorpresa un tanto desagradable. Podemos tener en las secretarías, en los gobiernos estatales y en los municipales, puros funcionarios que pasan la prueba del ácido de las probos, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hoy la corrupción ha migrado a otras áreas. Totalmente. Hoy pueden ustedes encontrar a muchos funcionarios que utilizan de una manera increíblemente transparente el presupuesto. Porque Desde además, siempre, Desde siempre. Siempre, porque alguien tiene que manejar el aparato. Ahorita vamos a ver, pero no te calientes, Granizo. ¿Qué es lo que sucede? Miren, producto en los últimos años o en épocas recientes de que dicen, oye, ya este es demasiado, entonces empieza a vigilarse, bueno, empieza a mejorar la vigilancia en el uso de los recursos, y al mismo tiempo empiezan los sinvergüenzas a generar métodos para eludir esa acción. Les voy a dar un ejemplo sumamente sencillo que lo van a entender. Y nos vamos a corte. Vamos a suponer que alguno de los que están aquí lo nombran secretario de Comunicaciones y Transportes. No tiene nada que ver con Gerardo Ruiz Esparza, nada. Eso es una cosa hipotética. Un ejemplo. Entonces, tienen ustedes la posibilidad de otorgarle a un estado X o a un municipio Y 200, 300 millones para un libramiento, para hacer más fluido el tránsito de transporte de pasajeros y de carga, etcétera. Entonces llega mi compadre, o llega el compadre del que haya sido designado. Oiga, compadre, mire, yo tengo aquí estas 200 hectáreas de terreno semiurbano y que no tiene estructura. ¿Por qué no hace que pase el libramiento por ahí?
De esas 300 hectáreas yo dono 50, 60, lo que sea necesario, y lo que ahorita vale $1 el metro cuadrado, 10,000 pesos la hectárea, automáticamente va a subir a 100 pesos la hectárea, y si luego lo fraccionamos, porque nos vamos a ir con el compadre que es gobernador, él va a poner la línea eléctrica y el agua potable. Van a ser usados los recursos públicos con toda transparencia. Se van a licitar todas las obras públicas sin mayor problema. Va a pasar la prueba de transparencia mexicana, la Contraloría, la función pública o lo que quede en los ricitos de oro de Virgilio. Pero el señor en la constructora de su compadre, una vez que termine eso, va a ir el presidente, va a inaugurar el libramiento, va a manejar la Suburban blindada y todo. Pero el señor se va a embuchacar 400, 500 millones de pesos, libretones, diría aquel. Esa es la forma hoy que adquiere o que ha adquirido la corrupción en una gran parte de la estructura del sector público. Vamos a hacer un corte, regresamos, no se vayas, tu Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. El tema de hoy es la corrupción. José Luis. Sí, a ver, a mí de la plática pasada me llama la atención cómo... Se puso bravo aquí. Sí, pero digamos, ante cualquier problema que surge en el país, los mexicanos tenemos una capacidad de imaginación e inventiva mayúscula. Es decir, ya generamos el nuevo órgano, las atribuciones. Es decir, yo lo que no entiendo es por qué hacer más rebuscado algo que es absolutamente simple, y no coincido con Pepe a partir de que ahí están los delitos, ahí están las faltas administrativas, son mejorables, pero no es una cuestión de legislar más, es una cuestión de aplicar la ley. Pero es lo que dije, José Luis. No, tú estás diciendo que... justo lo que dije es... Estamos construyendo un Estado de Derecho, dijiste. Bueno, No, que ya no lo cabe tenemos. construir un Estado de Derecho. vamos a dejarlo terminar, hombre. Estás señalando que son medidas políticas, que las comisiones... En el caso del conflicto de intereses, acaban de generar una nueva cuestión imaginativa, que es, ¿por qué no creamos ahora una unidad que se dedique al conflicto de interés? Bueno, que establezca, ¿no? Así vamos a poner un sacerdote para que determine cuál es la También un pastor, ¿no? subjetividad. Sí, el pastor, para que sea. Es absurdo. Yo a lo que voy, La OCDE. pongo como ejemplo, un ejemplo clarísimo que hoy está sucediendo en otra latitud del mundo. Tenemos el caso de el cuñado hoy del príncipe, del rey de España, ex yerno yerno del anterior rey de España, Iñaki Urdangarín, y tenemos el caso de la esposa, que es la infanta hermana del rey. Bueno, están sujetos a un proceso judicial, están a punto de ser procesados por delitos. Ir a la cárcel los dos. Por delitos que tienen que ver con tráfico de influencias, conflicto de interés, temas fiscales. Bueno, ¿cómo se ha podido hacer eso? A partir de dos figuras muy claras: autonomía de la Fiscalía, del Ministerio Público, y instituciones de justicia sólidas y efectivas. Es decir, es un juzgado de Baleares, que es parte de España, ¿no?, que dijo, hay delito que perseguir y no me importa que sea el rey de España. Es decir, ¿por qué no podemos hacer fórmulas tan simples que es aplicar la ley? Y tenemos que, y obviamente, ¿qué preocupa cuando el presidente lanza estas nuevas figuras y propuestas y demás, y los legisladores dicen, no, pero vamos a hacerlo más rebuscado, vamos a ponerle... A ver, para ponerle punto a las IES, ¿cuáles son los delitos que existen y que pueden ser aplicados? Pues, a ver, los delitos que existen es el cohecho, el peculado, yo lo decía Ángel, el tráfico de influencias, existen las evasión fiscal, enriquecimiento, evasión fiscal, el enriquecimiento, existen las faltas administrativas, como si es el conflicto de interés. Uno tiene que declarar y no puede participar, por ejemplo, en una licitación o en algún tema que tiene que ver con recursos económicos de una entidad pública si hay conflicto de interés en línea directa, en línea transversal. O sea, de que hay las figuras, ¿no? El problema es que se apliquen y voy al caso que también a veces se nos olvida. Una cosa es ahorita el Ejecutivo Federal, que ya se ha hablado mucho,
pero ¿qué pasa con los otros poderes? Recientemente el senador encargado de la Comisión Anticorrupción y de Transparencia dice que él no va a transparentar su patrimonio. ¿Por qué razón? Porque corre mucho peligro. Entonces que renuncie el señor. Que deje de ser senador, ¿no? Y tenemos a los jueces qué transparencia transmiten en torno a la sociedad, en torno a sus recursos y demás. Es decir, es un problema más allá de la presidencia, obviamente ese es el spot o el foco más visto actualmente, pero la corrupción y la opacidad que viene de la mano es una cuestión que afecta o que influye en toda la clase política. Pero a ver, respecto de lo que le decías a Pepe en el sentido de que no es necesario legislar más, tú hablas de una fiscalía autónoma. Eso implica, el modelo actual, el que está en curso, ¿te parece suficiente para que se empiece a aplicar la ley en estos casos? Es que, insisto, más allá de la pequeña trampita de patear el balón para adelante hasta el 2021, lo que se generó a partir de la reforma de hace un año con la Fiscalía General de la República es una fiscalía autónoma. Es decir, el titular de la Procuración de Justicia va a ser alguien que ya no es una designación presidencial. Claro. Pues pero el primero es el mismo. Pero ya tenía autonomía, y el fiscal, constitucional. Pero vimos a un presidente de la CNDH, no el anterior, acusado de haber omitido investigaciones por obtener ciertas ventajas, ¿no? Entonces la autonomía tampoco es ninguna garantía, ¿no? No, pero yo coincido. A ver, sí, la garantía, pues evidentemente es la calidad de la persona y de su apego o no apego a la ley. El tema es que si no establecemos, digamos, protecciones constitucionales, que básicamente en qué se centra, en que tiene que haber independencia como un prerequisito más bien tiene que haber inamovilidad como un prerequisito para que haya independencia. Y esa independencia es un prerequisito para que haya imparcialidad. Es decir, si no tenemos esa garantía y tengo un superior jerárquico que me jala el cuello cada que yo hago algo que no le gusta, pues no hay capacidad de independencia y por lo tanto es difícil que haya imparcialidad. Si tenemos esa protección constitucional y obviamente tenemos una gente con valores públicos de hacer su trabajo, pues es más posible a que tengamos a un subordinado, como es el caso de la función pública, ¿no? Que ya quiero ver que saque algo que no le guste al jefe. Es decir, ya quiero ver que se sostenga en el cargo. Humberto, después Martín. Hay dos ejemplos muy a la mano de que los funcionarios que gozan de cierta autonomía pueden funcionar. Les pongo el caso de los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal. Hasta ahorita creo que están jugando un papel muy decoroso, ejemplar en varios sentidos. Pero va entrando el Nacional. El Nacional va entrando y también la del DF. Hasta ahorita lo están haciendo bien. Gozan de esa autonomía. Al mes, ¿cómo no lo van a hacer bien? Gozan de esa autonomía y la están usando. Hasta dónde lleguen, bueno, eso será cosa de ellos. Y será cosa de las presiones también de los otros poderes. Pero existen estos órganos independientes para someterlos a vigilancia, pues tampoco pueden dejarse así. Si tenemos una fiscalía nacional o como se le vaya a llamar en manos del señor Murillo Karam, bueno, ya sabemos lo que podemos esperar de eso. No van a aparecer, no 43 muchachos desaparecidos, no va a aparecer delito que perseguir en este país como no sea el interés político del grupo al que pertenece el fiscal federal. Este es el problema. Esta clase política está podrida, entonces es difícil que de ahí salgan las soluciones. Yo creo que hay que plantearnos ir más allá. ¿Qué vamos a hacer con este país? ¿Cómo vamos a cambiarlo? ¿Qué hay que modificar de fondo? Yo creo que ese es el problema. No es elaborar una nueva constitución, como dice por ahí un grupo de honorables ciudadanos, porque finalmente la clase política que tenemos está ahí y no hay otra de repuesto, o no la conozco por lo menos. Pero sí hay la posibilidad de que fuerzas sanas, diferentes, irrumpan en el escenario nacional como sucede actualmente en Grecia o en España. Confío en que eso pueda suceder. Recemos, Ángel Verdugo, tú y yo. Es que eres joven. Por eso. Pero ya llegarás a la edad madura. Yo me quiero detener en algo que decía Ángel, que creo que también es muy importante resaltarlo. El hecho de la democratización del país ha democratizado también la corrupción.
La corrupción hace muchas décadas estaba centralizada. La mano que mecía la cuna decidía y ponía y fijaba cuotas y se hacían los negocios como decía el jefe. Hoy hasta un presidente municipal, y lo estamos viendo en el conflicto en Guerrero y en Oaxaca y en otros estados, a la hora de que tú difuminas el poder o diseminas la posibilidad de que más ciudadanos tengan acceso al poder, obviamente la corrupción es un problema que empieza a penetrar a todas esas esferas de gobiernos intermedios o de primeras instancias o de últimas instancias, donde se empiezan a atorar los problemas. ¿Y por qué no se generaliza un la jefe decencia? de obras? Te pregunto. Pues porque volvemos al tema de que platicábamos con Pascal. ¿Por qué se al generaliza inicio? la corrupción, no la Se decencia? generaliza lo malo y no se generaliza lo bueno. Pues porque cuando hay más astringencia económica, la gente busca ver de dónde saca más y a ver a quién se birla, y hoy es el negocio de a ver a quién engaño más y de cuánto dinero más saco por un contrato que me está ofreciendo un político, ¿no? Al Pepe y luego Ángel. A ver, nada más una precisión. No se trata, José Luis, desde luego, de inventar el hilo negro, y creo que tampoco se plantea desde garantizar que no haya, sino crear condiciones para investigar, prevenir y sancionar. Garantizar eso en todo el mundo hay y ha habido. Crear condiciones mejores para evitarla, creo que ese es el punto. No se trata de inventar, en efecto, están las cosas en el Congreso, si más bien el reclamo es que estando las cosas, estando las iniciativas, la Fiscalía, la iniciativa del Sistema Anticorrupción, que ya fue aprobado en una de las cámaras y está atorado en una, o en un principio la modificación de la Secretaría de la Función Pública, todas esas cosas ya están ahí, y más bien el reclamo es que se completen, que se hagan, que se lleven a buen término. Si esas son condiciones que pueden ayudarnos a ser más eficaces para investigar, para prevenir y para sancionar la corrupción. Ese es el punto. Y luego, hay que distinguir. Una cosa es que no tenga suficiente marco legal para juzgar el conflicto de interés, y otra que no haya delitos ya configurados para atacar la corrupción. En el caso de los que hay, si no se atacan es por falta como tú dices, de decisión política y quizá de complicidad entre los propios partidos, porque en efecto una tesis... ¿Y sabes qué ha pasado? Se ha encarecido la política. Hoy hacer política es muy caro. Las campañas políticas cuestan millones de pesos, muy por encima de los topes de campaña que ponen los órganos. Bueno, pues entonces todo es una tomada. Sí, muy bien. Digo, a mí no, porque yo no estoy. ¿Y esa está sancionada o no está sancionada? Es que ahí empieza ¿Es sancionable? ahí se empieza hipotecando. ¿Rebase de topes o no? La corrupción, es decir, si yo desde antes de que llegue ya estoy, ya tengo compromisos adquiridos. Con intereses ¿no? bajos. Pues sí, es una hipoteca con el 5%. El 5.31. Rápidamente. Cito aquí al gran clásico que algo sabía en esto de aprovechar el poder para enriquecerse, el alazán tostado, don Gonzalo N. Santos, que afirmó con una gran profundidad filosófica: sabiduría. En política, la moral es un árbol que da moras y sirve para una, no puedo decir la palabra, pero imagínela usted. Para uno y dos con sal. Así es. Y segundo, Una pura. hace quizá unos 5 años, la revista que hoy ya no se publica, por eso diré el nombre, Milenio Semanal, le hizo una larga entrevista a Luis Carlos Ugalde, que es una persona a la que yo le tengo respeto, otros no, pero en mi caso yo le tengo respeto, no tengo amistad con él ni nada, sino... le pregunta el entrevistador, le dice, ¿cuándo cree él que esta clase política va a decidirse realmente a tomar medidas de cambio profundo en temas, entre otros, este que estamos aquí platicando? Y dijo él algo que a muchos les pareció una salida tonta. Dice, cuando la clase política enfrente un verdadero y gravísimo problema fiscal, traducido esto en escasez de recursos para seguir financiando esta dilapidación criminal, en ese momento esa clase política va a tomar las medidas necesarias. Nada más. ¿Ustedes creen que la escasez haga reflexionar a la clase no política? reflexionar. A ver, la es un problema de supervivencia. Sí, porque es un la problema de escasez supervivencia. hace también que haya mayor supervisión, Humberto, mayor indignación y te doy mayor el ejemplo enojo y clásico mayor contrapeso. que lo hemos vivido. Yo te voy a ya de poner otro adultos. ahorita Sí, de para acuerdo. mostrarte que no.
En 1987, cuando después de 5 años de darle vida artificial al modelo de desarrollo que tronó el 82, el 87, lo impensable sucedió. Abrir la economía en contra de todos los pronósticos y todo lo que sea. En una decisión así, ¿por qué? Porque era la supervivencia No había más. práctica. No había O otra hacías salida. eso, te morías. En ese sentido es la declaración de Luis Carlos Hugo. Y al respecto quiero decirles, cuando hay escasez, hay mecanismos de la clase política. Por ejemplo, en lo que va de este sexenio ha aumentado, ¿cuánto? 23%, La deuda, ¿te refieres? la deuda pública. De acuerdo, pero lo que pasa es que ya no 23%. puedes Es una barbaridad. hacerlo impunemente. Por eso, Ese es el tema. el anuncio del Y siguen recorte- repartiéndose ese dinero, hombre. O sea, no. O sea, hoy, por ejemplo, el recorte anunciado por Hacienda se debe a que llegaste a un nivel de endeudamiento Y ya no puedes que superar. si tú elevas eso, el mercado te castiga. En las condiciones de economía cerrada, estoy de acuerdo contigo. Era diferente. Pero hoy ya no es posible eso. Por eso tuvieron que anunciar el recorte, que es pequeño, ¿no? Pero es un mensaje que envía la administración. Podemos hacer recorte. Van a esto. robar menos ahora. No, por supuesto no estoy diciendo van a eso. robar igual. No. Entonces, por mí que lo recorten sé. o aumenten, pues es lo mismo. No sé si vayan a robar menos o más. Pues. No es lo que discutimos ni fue tu pregunta. No, pero No, sí estamos hablando de eso. vamos a ¿Cómo hablar, no? pero Ese es el tema del programa. Yo creo que, insisto, no es ciencia esto, es una cosa de matemáticas. Si tú ganas 50, 100 mil pesos al mes por tu cargo ¿Trabajo? y entras con un nivel de patrimonio y sales con otro, pues es evidente Hombre, que hay enriquecimiento ilícito. enriquecimiento, que hay peculado, pues es evidente. Claro. El tema es cómo nosotros como sociedad también alimentamos esta clase parasitaria que es la nueva nobleza azteca, que Sí. pues heredan los cargos, además, heredan las posiciones. ya van los nietos, ahorita ya van los nietos. Y a la gente le parece normal, ¿no? Le parece normal. Entonces, evidentemente, aquí hay un componente también en que nosotros mismos, a No través creo del que a la voto... gente le parezca normal. Pero No, nosotros creo que no mismos- hay... pero es mucho de cultura. Ahorita vemos a los cachorros de la revolución que ya están apuntando para senador, para diputado. No, los y cachorros nosotros- ya se murieron, ¿no? No, Ahorita están los nietos de los cachorros. cachorros. Y la gente los vota, es decir, ojalá a partir Y los de este aplaude. tipo de cosas, Ahí están los hijos de verdad, Cuauhtémoc Cárdenas. de verdad agarre fuerza esto de otro tipo de candidaturas, de gente que no tiene que ver con esas estirpes, que pues es lo que no nos va a permitir, porque están educados para eso. Es decir, Para vivir del... A ver, Pepe, para cerrar. Solo agregar, yo no despreciaría el que hoy creo que hay muchísima más presión de la que había antes respecto a la actitud y a la conducta de los servidores públicos. Hoy los medios de comunicación, las investigaciones, la sociedad en general creo que está mucho más al pendiente, hay más indignación, hay más enojo y prueba de ello justamente es que si hoy el gobierno de Peña está en una crisis de credibilidad profunda es en buena medida derivada del conocimiento de los escándalos sobre corrupción Y el alrededor papel de las los casas. medios. Y esos son costos que junto, ahí también coincidiría con el asunto fiscal, cuando hay menos dinero y Así entonces ya no se puede repartir y no todos entran a la jugada, la indignación de la gente es muchísimo y la presión es muchísimo mayor y eso creo que es algo positivo que hoy sí estamos viendo. Muy bien, llegamos así al final del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Pascal Beltrán del Río. Los invito a que estemos aquí juntos el próximo domingo a las 9 de la noche, aquí mismo por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Deberíamos englobar Es una cuestión legal. hablar con la reforma. Que cada partido del interior Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar seriedad. El problema del crédito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.